se adapta a ti. Así es el plan, que con una inversión diversificada, evoluciona contigo hasta tu jubilación. ¿Qué tal están? Bienvenidos a este resumen de noticias. Arrancamos con la sesión de mesa y junta del pasado lunes en la que se habló de impuestos hipotecarios. Los partidos que sostienen al gobierno adelantaban ese día la intención del mismo de aprobar una norma similar a la estatal para que paguen las entidades bancarias. Navarra todavía no ha cambiado la ley que rige el impuesto hipotecario que en España ya tienen que pagar los bancos. El miércoles el Gobierno foral aprobará el proyecto de ley para cambiar la norma por la que hasta ahora pagaba el cliente. Es terrible decalaje que va a tener, en fin, y permítanme la ironía, ¿no? El decalaje que va a tener la ciudadanía navarra respecto de la ciudadanía del Estado, pues va a ser como mucho de una semana, o incluso si esto se alarga un poco, 2. De momento no dicen cómo será esa modificación. Guero Abay no se pronuncia mientras sus socios piden que el impuesto recaiga sobre la banca. Que la banca pague el impuesto. Que sea la banca la que pague este impuesto. EH Bildu incluso habla de copiar a Euskadi, donde no se paga impuesto hipotecario en la compra de la primera vivienda. Que habría que estudiar, y se lo vamos a plantear al Gobierno, si no hay que una fórmula similar a la que está en estos momentos establecida en los territorios forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, en el sentido de que la primera transmisión destinada a vivienda habitual quede exenta. Es lo que propone también el PP, que a falta de iniciativa por parte del Gobierno foral ha presentado una proposición de ley para que en Navarra no se pague ese impuesto en la compra de ninguna vivienda. No lo paguen, por supuesto, los clientes, pero que tampoco lo paguen los bancos. ¿Por qué? Porque al final lo repercuten en los clientes. Desde UPN lo que queremos es que se elimine el impuesto de las hipotecas para aquellas viviendas habituales. Los socialistas han registrado otra proposición de ley siguiendo la senda del Estado para que en Navarra el impuesto de las hipotecas lo pague la banca. Acompasando esta medida a lo que el Partido Socialista, el Gobierno de España, ya ha hecho a nivel nacional. El miércoles conoceremos la fórmula que propone el Ejecutivo de Barcos y que tendrá que ser refrendada por el Parlamento. Los expertos ven complicados una futura ley para devolver de forma retroactiva este tributo de las hipotecas. Complicado, muy complicado por razones de seguridad jurídica. Independientemente de quién sea que lo tenga que devolver, si sean comunidades autónomas o sea bien sea el propio Estado o que lo tenga que pagar el banco, pero el banco tendría razones de seguridad jurídica. El impuesto a los actos jurídicos documentados nació en los años 90. Y deja a los navarros en peor situación que el resto de España. Ahora pagaremos el 0,5%, seguiremos pagando a cargo del prestatario, que es lo que dice la normativa vigente ahora, hasta que no se cambie. En Navarra este impuesto supone más de 1.000 euros. Préstamo de 150.000 euros, pues estamos hablando de casi de 1.000 euros, ¿eh? Un préstamo de 300.000 euros, pues estaríamos hablando incluso de 2.400, 2.500 euros. Fuera de Navarra incluso es mayor. El martes el Gobierno salía a desmentir algunas informaciones que apuntaban a censura de canciones en el programa Escolai. Aclaraba ese día que la actividad lo que pretende es un análisis crítico de las letras y de la violencia de género. Hubo artistas que se molestaron por verse en un listado. Esta es la ficha del programa Escolae que ha generado la polémica. Una ficha para alumnos de educación secundaria bajo el título No me cantes violencias. La violencia de género, dice, se transmite a través de herramientas como la música y por eso apunta que es importante analizar el sexismo y la violencia machista que transmiten algunas de las canciones que más se escuchan. La actividad consiste en que el alumnado por grupos analice letras y se plantee preguntas. El Departamento de Educación ha explicado que no censura ni se prohíbe ninguna canción y que los listados que incluye la ficha se han extraído de otros más amplios realizados por el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Valencia o el Instituto de la Juventud. Se proponen 3 listados con canciones en cada uno de ellos a modo de ejemplo. Uno con las que promoverían el sexismo con el mítico Sin ti no soy nada de Amaral. O la cantadísima Me enamoras de Juanes. También aparece Contigo del Canto del Loco. Su autor, Dani Martín, expresaba en Twitter su malestar con el gobierno navarro por unos titulares de prensa en los que se aludía a una censura a su canción.
Por la tarde y tras el desmentido del gobierno de que haya prohibido canciones en las aulas, el artista se felicitaba si la noticia no era como se había contado en un principio y aprovechando un tuit de Navarra Televisión concluía que está a favor de la educación y comunicación familiar. La segunda de las listas que se refleja en las fichas de Escolae lleva por título Canciones que promueven la violencia de género y se menciona esta de Malú. Un último listado se centra en canciones que denuncian la violencia de género, como Salir corriendo de Amaral o Malo de Bebé. La actividad concluye poniendo en común las reflexiones y con la proyección de un vídeo musical no sexista. El Gobierno de Navarra apuesta por la implantación de IKEA en estos terrenos de la Superser, porque según dice hay más pros que contras. El Gobierno de Navarra, aun siendo consciente de que la implantación de una tienda de IKEA en las antiguas instalaciones de Superser en Cordovilla puede tener algunos impactos negativos, considera que los impactos positivos son mayores y por lo tanto está trabajando por la implantación de una tienda de IKEA en la ubicación indicada en las condiciones adecuadas. Y ofrece datos. 260.000 navarros han comprado en IKEA Zaragoza o Baracaldo por valor de 48 millones entre 2011 y 2015. El Gobierno estima que IKEA Pamplona podría recibir entre 800.000 y 1.100.000 clientes al año, el 45% de fuera de Navarra. Lo más positivo de la nueva tienda es que recibiría un volumen muy relevante de visitas y de compras de personas que actualmente no compran sus muebles en Navarra. Previsiblemente aprovecharán el desplazamiento realizado para realizar gasto, bien sea en otros comercios o establecimientos del sector, o bien sea en el ámbito de la hostelería, la restauración. El Gobierno de Navarra estima que IKEA Pamplona facturará 48 millones de euros al año, una facturación que afectaría a otras empresas del sector que operan en Navarra. Volumen de ventas estimado de la tienda de IKEA, 48 millones, de ellos, entre 13 y 22 millones, digamos, serían ventas a ciudadanos navarros que hoy están comprando sus muebles en Navarra. El resto serían ventas a clientes navarros y no navarros que hoy mismo no compran sus muebles en Navarra. Y más cifras. El Ejecutivo Foral calcula la creación de 275 empleos directos y 75 indirectos, además de un ingreso en impuestos para la Hacienda Foral de 3,9 millones de euros al año. IKEA pagará 10 millones por el suelo de la Superser, que pertenece al Gobierno, que tiene ahora que gastarse 7 millones para urbanizar la parcela. En la reurbanización de esta zona solo se destinarán a suelo comercial los 32.000 metros cuadrados de IKEA. Así se ponen los cimientos del futuro de nuestra comunidad con la base en la energía eólica. Por su facturación de 6.500 millones de euros, por los 13.000 puestos de trabajo que genera y especialmente porque constituye una apuesta de futuro hacia una sociedad mejor, más moderna y más responsable, contribuyendo a la adaptación del mix energético en la vía hacia un desarrollo sostenible. Con la energía que se produzca aquí se reducirán en 122.000 toneladas al año las emisiones contaminantes. El futuro de la generación en el mundo desarrollado tiene que pasar necesaria y obligatoriamente por generación de energías renovables como los proyectos eólicos de Itiriapu y Barsoín, y ello tiene, si cabe, aún mucho más sentido en una comunidad como la Navarra, que es cuna, pero que también es futuro de la energía eólica en España. Naturgy apuesta por nuestra comunidad con una inversión de 45 millones de euros. Aprovechando los fuertes vientos que soplan aquí en la zona del Carrascal, estos dos nuevos parques eólicos generarán al año la mitad de la energía que se consume en la ciudad de Pamplona. O lo que es lo mismo, la energía que abastecería durante medio siglo a Añorbe, Artajona, Barasoain, Olóriz y Tirapu, los municipios en los que se asentarán los molinos. Repercutirán de manera positiva en la economía de la zona. Sin duda, estamos contentos y orgullosos por este hito que hoy estamos celebrando y que resultará muy positivo tanto para Añorbe como para los otros 4 municipios que albergan estos dos proyectos de Naturgy. La mayor parte de los componentes se generarán también en Navarra, lo que supone la creación de 300 nuevos puestos de trabajo. El debate sobre la actividad de Escolae con listas de canciones seguía el miércoles. El Departamento de Educación, a través de su consejera, aclaraba la intención de esta actividad. No hay una lista negra, no hay una censura, no hay una prohibición ni una recomendación. No la hay. Hay una propuesta de trabajo en el aula.
La consejera de Educación marca posición después de que ayer se abriera la polémica y el debate por esta ficha del programa Escolae que propone un análisis crítico de los mensajes sexistas de las canciones. Un debate que llevó a Dani Martín a escribir este tuit partiendo de titulares de prensa que después aclaró. Una ficha que propone un ejercicio, que no censura nada, que no prohíbe nada y que no genera una lista de la nada. Desde UPN ayer se habló de censura, se cuestiona que se establezcan listas con canciones. ¿Qué canciones promueven la violencia de género? Que ahí es nada. ¿O qué canciones, en fin, promueven el sexismo? Casi nada. Me parece que es un despropósito y creo que las cosas hay que hacerlas con mucho más sentido y con mucho más equilibrio. Y creo que se ha decidido con criterio. Más allá de que ahora todo el mundo opine si una canción para él o para ella es sexista o no. En lo que parece que no hay duda es en el reggaetón. Muchas jóvenes y muchos jóvenes que coinciden en decir que sí. Bueno, ese trabajo es uno y el trabajo con otro tipo de canciones es otro. UPN y PP han pedido revocar la resolución aprobada sobre el programa Escolae porque aseguran lleva implícita su obligatoriedad. Que haya partes que sean de aplicación y otras no. Y la concertada lo ha entendido perfectamente desde aquella reunión que tuvo luego traslado público y nosotras también lo entendimos así. Reitera que no es obligatorio utilizar ni los materiales ni la formación que incluye el programa. Las entidades bancarias asumirán el impuesto que grava los actos jurídicos documentados, es decir, un impuesto cuando se formaliza una hipoteca con garantías. Tras los cambios de opinión del Supremo en sus últimas sentencias, el Gobierno navarro, al igual que ha hecho el central, ha traspasado el sujeto que debe pagar este impuesto, que en Navarra es más bajo que en el resto del Estado. Como estamos hablando de aproximadamente unos 4 millones de euros anuales que recaudamos en Hacienda por este concepto, pues esos 4 millones en vez de pagar los ciudadanos los van a pagar los bancos. Nuestros tipos impositivos, como saben, son más bajos que en régimen común, es el 0,5%. El Gobierno ha aclarado por qué entiende que no se puede hacer una exención de este pago cuando se trate de primera vivienda, tal y como proponían UPN, EH Bildu o el PP. Establecer una exención a la vivienda habitual complicaría precisamente la gestión de la propia entidad financiera, sobre la cual recaería una responsabilidad de decidir cuál es primera vivienda o vivienda habitual, que no le corresponde. Eso lo puede hacer Hacienda, pero no lo puede hacer la entidad financiera. La ley del Gobierno navarro sigue las líneas principales del decreto del Ejecutivo Central aprobado el pasado jueves. Eso sí, ha despejado la duda de qué ocurriría con las cooperativas de crédito, que tendrán que pagar cuando presten una hipoteca, pero no cuando la reciban. Una caja de ahorros que sea cooperativa, cuando concede un préstamo con garantía hipotecaria va a estar sujeta al impuesto, entonces va a tener que pagar el impuesto. Cuando sea prestataria, porque puede recibir también un préstamo un tercero, seguirá siendo exento. O sea, esto se aclara, yo creo que correctamente en nuestro proyecto de ley foral. El proyecto de ley ha sido enviado al Parlamento para su tramitación directa y en lectura única para acelerar así su aplicación una vez sea aprobado. El Parlamento aprobó el pasado jueves la ley de policías. A la segunda fue la definitiva, ya que hace unos meses se rechazó el primer proyecto, el del Gobierno. Esta vez el cuatripartito dividió sus apoyos y UPN votaba a favor. Se daba por hecho que la ley de policías iba esta vez sí a salir adelante gracias a la abstención de los partidos de la oposición. La sorpresa ha llegado con el voto a favor de UPN. Nosotros hemos votado que sí porque a lo largo de la tramitación de esta ley, en las enmiendas que hemos ido aprobando en la comisión, hemos conseguido todos los objetivos de Unión del Pueblo Navarro. En primer lugar, que los agentes municipales sean equiparados a los policías. En segundo lugar, hemos sacado todo lo que tiene que ver con la negociación sindical y en tercer lugar hemos conseguido algo para nosotros importantísimo, que era la pasarela para la Guardia Civil. Los regionalistas decidían cambiar su voto hoy mismo. 15 minutos antes de la votación. A pesar de que habían dicho que no apoyarían esta ley si no dimitía la consejera Beaumont y si no se retiraba el plan director de policía foral. Pero es verdad que quedando 4 meses creemos que quien va a hacer dimitir a la consejera son los ciudadanos navarros cuando cambien el gobierno. Y realmente el plan director no va a tener votos para salir adelante, con lo cual no va a ser una realidad. PSN, que se ha abstenido, critica el contenido de la ley y la postura de los regionalistas. No sabemos qué beneficios tienen con esto. Que un comisario principal de la policía foral venga a cobrar más que la presidenta del Gobierno. Y esto se mantiene. Igual les gusta,
También se han abstenido el Partido Popular y dentro del cuatripartito Izquierda-Esquerra. Orain Bai ha votado en contra de la ley de sus propios socios. El grupo parlamentario de Podemos ha votado dividido. Los afines a la dirección votaban a favor de la ley, mientras el resto, los críticos, votaba en contra y se mostraban duros con su contenido. La película nos ha parecido un bodrio. Lo fue el storyboard inicial, el tráiler de promoción, la versión de la directora, un fracaso en taquilla y para la crítica especializada, y esta versión final. Geroa Bai y EH Bildu, los proponentes de esta ley, se felicitan de que cuente con más apoyos de los previstos, pero EH Bildu dice a UPN que la ley no ha cambiado tanto. No es un cambio radical, no se le ha dado la vuelta al calcetín al proyecto de ley que en su día fue rechazado por esta Cámara y devuelto al Gobierno. Pero el proyecto original presentado por EH Bildu y Geroa Bai se ha contado con numerosas modificaciones. Tras 8 horas de debate en comisión se aprobaron 88 enmiendas y 4 nuevas esta misma mañana. Busca la racionalización del servicio policial a efectos de hacerlo más eficiente y sostenible, socialmente prestigiado y dignamente retribuido. La ley sale adelante finalmente con el apoyo de UPN, Geroa Bai, EH Bildu y 3 parlamentarios de Podemos. Era algo que veían venir. Desde que la soltaron ya nosotros teníamos ya casi seguro que iban a aparecer por aquí, seguro. Y aparecieron, además de regentar un bar en Ustarroz con Rados Ganadero, como su hermano. Fue el primer damnificado de las nuevas vecinas. El lunes por la mañana, cuando fue al rebaño, lo había dejado durmiendo en una zona y se extrañó de que no se hubieran movido toda la noche, porque a la mañana cuando subía pues se habían desplazado hacia arriba y aquel día estaban quietas y tal. Y fue a ver y había buitres, fue contra una oveja muerta. Ya estaban los buitres, pero claro, le miró la piel y tenía mucha sangre, entonces se veía que el animal lo habían matado estando vivo, y entonces vio unos... Las ovejas atacadas formaban parte de una explotación ganadera como esta, situada en el monte, en el término municipal de Ustarroz. Los hechos sucedieron cuando las ovejas pastaban en los montes cercanos, como lo hacen ahora las de Pedro, veterano pastor que al enterarse de la noticia no pudo evitar acordarse de Camil. Si hemos de volver a aquello... No hay jóvenes que quieran seguir y les aconsejamos que no sigan, que estés con el rebaño tan feliz y vayas mañana por la mañana, 20 aquí, 40 allá, 80 en el otro lado. Claro que te pagan, te van a pagar las que encuentres muertas. ¿Y las demás? Indignación, preocupación... Hombre, claro que da miedo. E inquietud entre los vecinos que sufren ya los estragos de convivir con 2 osas. Hoy mismo yo tenía un viaje a Pamplona y tengo que posponer claro. No me puedo ir a Pamplona a dejarlo regalar solo y que llegue el oso, que haya estado y no me entere. No vives, es que no duermes, es que comes mal, se te pone mala hostia. Piden que se les dé voz antes de llevar a cabo cualquier medida en su zona porque hay cosas que consideran básicas. No podemos convivir con el oso porque el oso mata ovejas. Eso está demostrado, es la presa más fácil que tiene. Las ovejas y el oso no pueden convivir juntos. Desesperados miran hacia su querida montaña con un único deseo, no ser los siguientes. El viernes escuchábamos a la coordinadora de ONGs de Navarra. Le acusan al gobierno de dar la espalda a la cooperación y el desarrollo y de haber engañado durante esta legislatura por no haber cumplido sus compromisos presupuestarios. Este gobierno da la espalda a la cooperación. Volviéndose ante las cámaras, 42 ONGs que trabajan a nivel internacional denuncian ante la sede del Ejecutivo que el gobierno de Navarra da la espalda a la cooperación. Estamos hoy aquí para que la ciudadanía conozca nuestro enfado con este gobierno, un gobierno que nos ha engañado sistemáticamente durante esta legislatura. Nos parece vergonzoso que un gobierno que abandera la justicia social y la solidaridad internacional, a la hora de la verdad, da la espalda a millones de personas en el sur, provocando que todas sus promesas y compromisos caigan en saco roto. Y ofrecen datos. Se habla constantemente de que se ha doblado el presupuesto del inicio de legislatura, pero hablemos de otras cifras que no gustan tanto. Hablemos de que el 23% de ese incremento proviene del incremento del IRPF, marcado por la ciudadanía en la casilla del 0,7%. Hablemos de que el 59% de ese incremento se ha realizado vía enmiendas y no por una apuesta presupuestaria del Gobierno. Dicen que el Gobierno se comprometió con la cooperación y las ONGs y no ha cumplido. Comenzamos la legislatura con un acuerdo programático firmado por el cuatripartito de llegar al 0,5 del presupuesto de Navarra. Firmar acuerdos que saben que no se van a cumplir es engañar a la ciudadanía. Y más aún cuando se trata de acuerdos que afectan a las personas más vulnerables. Hacer promesas al aire
no puede resultar gratuito. Señalan que el 0,26% del presupuesto dedicado a cooperación para 2019 es la mitad de lo comprometido y está muy por debajo del 0,7% que marca Naciones Unidas. Josu nos abre las puertas de la que un día será su casa. Compró esta construcción en ruinas en Zoroquiain y aspira a poder vivir aquí lo más pronto posible. Como él, una veintena de personas, 13 adultos y 8 niños. Una familia de propietarios que tenían casi todo el pueblo accedieron a vender y entonces hace 5 años compramos 5 ruinas y 2 eras. Y luego al arzobispado se le compró lo que era la abadía y la iglesia, con idea de todo lo que son las ruinas y las eras, hacer viviendas, y en la iglesia, eso está a nombre de la asociación, de hacer como recuperar el espacio de lo que era la iglesia como lugar pues de encuentro, pues poner, yo qué sé, desde ahí poner cine o hacer cenas. El proyecto de la asociación Errekazar no es otro que recuperar este pueblo deshabitado desde 2004 y volver a darle vida. Quieren hacerlo además a través de un proyecto sostenible. Casas en solar, tipo váteres secos. Creemos que este es un sitio que puede ser como un experimento de recuperar un pueblo en clave sostenible. Desde esta asociación creen que se puede luchar contra la despoblación que sufren muchas zonas rurales de Navarra. Se quedan los pueblos muy vacíos, que la gente va el fin de semana si va, porque esto es una zona muy despoblada. Y entonces sí que apostamos un poco por eso. Como somos urbanitas, tampoco nos queríamos ir a estar aislados, estamos a 18 kilómetros de Pamplona, muy comunicado, y nos encajaba perfecto. En 5 años y a base de trabajo en Auzolán han comenzado a rehabilitar la iglesia que compraron al arzobispado, sobre todo los fines de semana. Mucho más lento está siendo poder empezar a rehabilitar y a construir sus propias casas, porque se requiere de urbanización. Ha habido 5 años de intenso trabajo burocrático, de papeleos. Pensábamos que iba a ser igual más fácil administrativamente. Pensábamos que, como es un pueblo que existe, pues que con pedir licencias que podríamos empezar a hacer las casas. Nos dijeron que había que urbanizar. Y como no hay tampoco así muchas experiencias, pues no sabíamos nosotros, no sabía la administración, quién tenía que hacerse cargo de la del proyecto de urbanización. Nosotros hicimos uno porque nos requirieron. Ahora parece que lo asume la administración y lo van a gestionar. Sigue habiendo casas en venta y a la asociación le encantaría que más personas adquieran propiedades para conseguir más habitantes y hacer que Zoroquiain deje de ser un lugar perdido para ser un pueblo vivido. Eso es lo que yo quería, sobre todo mueble noble y con una línea, bueno, pues rústica. Yo soy una persona principalmente muy tradicional. Con lo cual me gustan las cosas para siempre. Es que me siento muy a gusto en esta casa. Pues prácticamente es que la esencia de esta casa es Polque. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, completó una gira por Navarra para conocer de cerca el fútbol navarro. Estuvo presente en partidos del femenino, en el derbi de Segunda B y también visitó Tajonar y El Sadar. En el estadio de Osasuna no descartó del todo la presencia a futuro de la selección. Su discurso no fue tan tajante el domingo. Cuando visitó el Templo Rojillo y Sabalzal expuso la posibilidad de ampliar la capacidad del estadio con una reforma integral y ante la proximidad de una efeméride tan importante como es el centenario de Osasuna en 2020. Un estadio que esté por debajo de los 32.000 espectadores es realmente difícil que la selección vaya, pero también dije que si un territorio, un club lo piden y hay alguna efeméride cerca, pues siempre se puede estudiar. Siempre se pueden tratar de excepciones, sobre todo cuando hay un centenario, cuando hay... no sé si me explico. Abierta ligeramente la puerta, fue sin embargo el propio presidente de Osasuna el que redujo la probabilidad a la mínima expresión. Primero de todo, todavía no sabemos si vamos a tener el estadio. Y en tanto en cuanto no hagamos y se apruebe por parte de los socios sea una reforma o sea otra, difícilmente... Eso, no me gusta hacer suposiciones, sino que hay que ser realista y hay que tener los pies en el suelo. ¿Y para qué voy a decir lo que me gustaría si no se puede? Mientras no esté el asunto decidido y aprobado, nosotros no vamos a dar ni un paso adelante pensando en lo que pudiera pasar. Primero, que se apruebe, y cuando se apruebe, si se aprueba, que para eso son los socios, los dueños de este club, pues entonces se decidirá. No obstante, se sigue trabajando en la posibilidad de que sea la selección nacional femenina la que dispute un partido preparatorio en Pamplona.
Venimos de una casa muy pequeña, entonces bueno, sí que quería un cambio importante. Buscamos cosas modernas, pero tampoco que fueran típicas, tradicionales. Miré en muy pocos sitios y de hecho casi toda la casa completa la tenemos allá, porque es que fue encajando todo, porque encontré casi todo lo que estaba buscando pues, en Polque. Pues hasta aquí este resumen de noticias, les esperamos dentro de 7 días. Adiós. Se adapta a ti. Así es el plan, que con una inversión diversificada, evoluciona contigo hasta tu jubilación.